y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, ¿qué dice ahí? Sea completa, sea perfecta. Amén, hermanos. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. El tema del día de hoy, hermano, es la obediencia. Amén. La obediencia, hermanos. Déjeme decirle, hermano, que desde el principio el Señor ha querido hablarnos muy cercanamente, hermano, muy literalmente, hermano, acerca de lo que es la obediencia. ¿Está de acuerdo? Cuando el Señor, hermano, le dice al hombre en el huerto del Edén, les da instrucciones, le dice que no pueden comer de un fruto que estaba prohibido del huerto, hermano, le está diciendo, sé obediente. Amén. La obediencia, hermano, es una de las cosas, o pienso yo que es uno de los puntos tan importantes en la vida de nosotros, hermano, que debemos de saber, hermano, y de entender qué es la obediencia. Amén. La obediencia, hermano, es, hermano, una de las características que en nuestra vida como cristianos se debe ver de una manera visible. De una manera visible, hermanos. De esa manera, hermano, usted da testimonio a que usted le está tratando o agradando a Dios. Tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos consideran que la obediencia, hermano, es importante en su vida? ¿Cuántos en algún momento, a ver, vamos a recordarnos un poquito hacia atrás, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, ¿cuántos en algún momento hemos desobedecido a nuestros padres o fuimos desobedientes a nuestros padres? Amén. Solo yo. Aleluya. Hermano, hemos sido desobedientes. Muchas veces los padres nos decían, no hagas esto, no hagas lo otro. Llega a una hora a la casa y hacíamos lo contrario. Amén. Nos pedían, por favor, llega a tal hora, sé puntual, no llegues tarde, pero no lo hacíamos. Éramos desobedientes. ¿Cuántos por la desobediencia, hermano, nos hemos metido en problemas? ¿Cuántos por ser desobedientes, hermano, nos hemos metido en situaciones que realmente, hermano, no hubiésemos querido pasar o no queremos estar pasando? Amén. La desobediencia, hermano, nos trae a nosotros situaciones que como cristianos, hermano, nos ponen en un momento o circunstancias difíciles en nuestra vida. Por eso es que el Señor desde el principio al ser humano le quiso enseñar lo que es la obediencia. Amén. Les dijo, no tomen del fruto, no coman del fruto prohibido. Les está hablando de que sean obedientes. Amén. Lo contrario, hermano, a la obediencia es la desobediencia, se lo acabo de decir, hermano. Pero hay otros sinónimos acerca de la desobediencia. Pero no quiero hablarle tanto de la desobediencia, quiero hablarle acerca de la obediencia. ¿Cómo es que Dios, hermano, nos habla a tiempo, verdad? Y fuera de tiempo, a que seamos obedientes a Él. A que sigamos instrucciones precisas de parte de Dios, hermano. Nuestra vida como cristiano, hermano, no puede ser una vida si no tiene obediencia dentro de sí. Silencio, hermanos. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes, hermano. ¿Nos cuesta? ¿A cuánto nos ha costado ser obedientes? Amén. Muchas veces nos cuesta por la naturaleza que tenemos. No es una forma de justificarnos, pero sí podemos entender, hermano, que como seres humanos, que como seres vivientes, como vivientes en esta carne, hermano, literal, estamos propensos a desobedecer. Pero lo que el Señor quiere, quiero que vayamos al texto, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, hermano, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muchas veces lo que se levanta o lo que muchas veces nos impide ser obedientes, nuestro razonamiento como seres humanos.
el creer que yo tengo la razón, el creer que las cosas como yo las pienso se deben hacer o debo de actuar de esa manera. Y de esa forma, hermano, nos lleva a ser desobedientes. Nos lleva, hermano, a un punto donde llegamos a ser, hermano, desagradables delante de la presencia de Dios. Porque creemos que esa es nuestra manera, porque creemos que dice aquí, todo razonamiento antiguo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tenemos que tener nuestra mente, todo nuestro pensamiento enfocado, hermano, a obedecer al Señor. ¿Lo cree usted importante, hermanos? ¿Lo cree usted importante, hermanos? Es muy importante, hermanos, ser obedientes. Dice, a la obediencia de Cristo. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa, hermanos. ¿Cuándo sabemos que nosotros vamos a juzgar ángeles en un futuro? Pero ¿cómo vamos, hermano? ¿Cómo vamos a tener la autoridad moral o autoridad espiritual si dentro de nosotros hay desobediencia? Y no existe la obediencia o nos rebelamos a las cosas, hermano, que son de parte de Dios. Amén. Quiero leerle, hermano, el significado de obediencia, hermano. Obediencia, hermano, es una forma de sometimiento a otro de manera, dice ahí, voluntaria, hermanos. Eso es obediencia. Tenemos al Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos sabemos que el Señor, hermano, si lo quiero plasmar así, pero no es la forma, con un chasquido de dedos, hermano, la obediencia, hermano, seríamos muy obedientes. Pero el Señor nos da un parámetro a seguir, en el sentido de que nos da una libertad a decidir, hermano, si somos o queremos ser obedientes a Dios o no lo somos. Amén. Una libre decisión a hacerlo o no hacerlo. Amén. El Señor nos aconseja en su palabra que tenemos que ser obedientes, que tenemos que escoger lo bueno. Amén. Y es bueno ser obediente. Es bueno, hermano, hacer la voluntad de Dios. Pero dice ahí, de manera voluntaria, hermanos. De manera voluntaria. Amén. Si no, no es obediencia. Porque si venimos con un pensamiento, con una situación de hipocresía en nuestro ser, o algo que es forzado delante de Dios, hermano, Dios no lo mira con agrado. El que se dice obediente, hermano, lo hace bajo un sometimiento voluntario, hermanos. Amén. ¿Estaba de acuerdo o ahí no muchito? Amén. Tiene que ser voluntario, hermanos. Tiene que ser voluntarios. El sometimiento, la obediencia es voluntaria. En la Biblia, hermano, encontramos la palabra obediencia, hermano. En el griego, perdón, en mi griego, hermano, se lo voy a tratar de decir, es hupako. Amén. Es escuchar con atención. Es acatamiento. Es sumisión. Es obedecer. Ser obediente, hermano, tener obediencia, hermanos. Amén. Escuchar con atención, hermanos. Para que usted sea obediente, hermano, usted simplemente tiene que escuchar con atención. Saber de dónde y quién le está dando, hermano, si es una instrucción, hermano, si es un consejo. Escuchar con atención. Escuchar con atención, hermano, implícitamente hermano, es obedecer, es acatar, hermano, es ser obediente delante de Dios. También encontramos, hermano, la palabra obediencia en el hebreo, hermano, y se pronuncia shama, y quiere decir oír, atender, publicar o prestar atención, hermano. ¿Se da cuenta cómo está muy íntimamente ligado el saber escuchar y la obediencia? Son dos palabras, hermano, dos conceptos íntimamente ligados, hermano, para poder entender y para poder obedecer, para saber
llevar a cabo lo que es la obediencia. Amén. Entonces debemos decir que la obediencia a Dios debe ser de manera voluntaria. ¿Usted está de acuerdo conmigo? De manera voluntaria a Dios, hermano. Pregúntale a su hermano, ¿cómo está su obediencia? Pregúntale, ¿cómo está tu obediencia delante de Dios? ¿Cómo está su obediencia delante de Dios? ¿Somos obedientes a Dios, iglesia? ¿Somos obedientes delante de Dios? ¿Hacemos lo que al Señor le agrada? Es decir, oímos con atención. Prestamos atención a la voz del Señor. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida? ¿O estamos más o menos? Amén. ¿Sabemos prestar atención? ¿Sabemos escuchar con atención, hermano? Creo que cada uno de nosotros debemos de ser obedientes y saber escuchar, saber prestar atención, hermano. Amén. El tema pasado hablábamos de una de las virtudes, hermano, o de los beneficios, hermano, que nos da el temer a Dios. Y una de esas cosas era el que el Señor nos oye. O sea, nos gusta que el Señor nos oiga. Pero nosotros escuchamos la voz del Señor. A nosotros nos gusta escuchar la voz de Dios. ¿Nos gusta recibir la instrucción de parte de Dios? ¿O solo queremos escuchar? ¿O solo queremos que Dios nos escuche? Amén. Es recíproco. Yo lo entiendo así. Tiene que ser recíproco, hermano. El poder, hermano, prestar atención a Dios, poder prestar el consejo de la palabra, lo que el Señor quiere para nosotros, hermano. Quiero que vayamos a Salmo 119, hermanos. Vamos a empezar a meternos en la palabra de Dios. Salmos 119. ¿Tiene gozo, hermanos? 119:1. Gloria sea al Señor. Dice, le voy a leer lo que dice la traducción, nueva traducción viviente. Dice Salmo 119:1. Dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, hermanos. Amén. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, hermanos. Amén. Otra versión dice, afortunados todos los que llevan una vida pura y siguen las enseñanzas del Señor. En otras palabras, son felices aquellos que saben escuchar la instrucción del Señor. Entonces, partiendo de ahí, hermanos, viene la pregunta: ¿te aflige el obedecer? ¿Qué causa en ti, o qué puede causar en ti, o qué está causando en ti, hermano, la obediencia? Porque dice la palabra que tenemos que ser obedientes y que esa obediencia tiene que producir en nosotros felicidad. Amén. ¿Está de acuerdo? Tenemos que ser felices obedeciendo a Dios. Es la actitud que tenemos delante de Dios al momento de que realizamos o practicamos la obediencia, hermanos. Entonces, la pregunta que cabe aquí es: ¿te aflige? ¿Te quita la paz el obedecer, el ser obediente? ¿Te causa, hermano, enojo obedecer? Si lo quiero poner en otras palabras, ¿qué está causando en nosotros la obediencia? Obedecemos así como a regañadientes, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta cuando muchas veces no queremos hacer las cosas? ¿Qué hacíamos? Nosotros íbamos y hacíamos las cosas de mala gana. No queríamos hacerlo, íbamos enojados. Entonces ahí nos afligía la obediencia, el ser obedientes. No queríamos hacerlo, pero vamos a hacerlo porque nos están mandando, ¿verdad? Muchas veces ya con la chancla en mano, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces nos aflige, hermano, obedecer. ¿Cómo está esto? La obediencia, hermano, no tiene que causar en nosotros aflicción. Si causa aflicción en nuestra vida, hermano, está trayendo
algo que no es de parte de Dios? Estamos portándonos con un corazón, hermano, quizás, con esas palabras, ¿verdad? Hipócritas delante de Dios, porque tratamos de simplemente, hermano, guardar una apariencia, y no debemos de ser así. Recuérdense que la obediencia es de manera voluntaria. Tenemos que ser felices, hermanos, al obedecer a Dios. No puede causar en nuestra vida aflicción, hermano. Sabe que muchas veces, hermano, muchas veces no obedecemos porque tenemos una resistencia pasiva a obedecer. O sea, me refiero, no es que usted diga, no, yo no lo hago, porque eso no es resistirse pasivamente, porque usted ya está mostrando de una forma de tener un conflicto. Está a la defensiva. La obediencia pasiva muchas veces, hermano, está en decir, es que no sabía, es que no lo entendía, es que no supe, amén, no puedo, no lo entiendo. Muchas veces esas palabras es una resistencia pasiva a querer obedecer lo de Dios. Entonces estamos siendo resistentes a ser agradables para con Dios. Es decir, ponemos nuestro razonamiento antes de ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Antes de ver por qué el Señor me está mandando a hacer esto, hermano, por qué Dios quiere que haga eso, y metemos el coco, ¿verdad? Metemos la mente y decimos, oh no, tal vez no es así, o es que de todas maneras no lo entiendo, de todas maneras no puedo, de todas maneras, muchas justificaciones. Eso es una resistencia pasiva. Y la resistencia, hermano, la agresiva, es aquella que dice, no, definitivamente yo no lo hago, que manden a otro. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta, hermano, cómo y de qué manera, hermano, puede operar la obediencia en nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Es decir, hermano, si usted tiene una obediencia, como le decía, una obediencia con resistencia pasiva, hermano, no está siendo obediente. Esto está siendo medio obediente. Está obedeciendo por la mitad. En pocas palabras. Entonces debemos de ser obedientes de una manera completa y una manera voluntaria. ¿Cuántos quieren serlo así, hermano? Ser obedientes delante de Dios, pero en totalidad, de una manera voluntaria, sin poner resistencia. Mira, hermano, tal vez muchas veces no tenemos, hermano, la adicción, o no tenemos la práctica, o no tenemos quizás, no entendemos muchas cosas, hermano, de cómo realizar algo para con Dios, hermano, pero ¿sabe qué es lo que Dios mira? El corazón. Dios mira su actitud, la actitud con la que usted llega delante de Dios. Tal vez yo no sé cantar, pero mi actitud es de alabarle y de glorificar al Señor. Tal vez yo no sé danzar, pero mi actitud es darle algo al Señor. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Que Dios le va a ir haciendo apto. Son dos palabras muy homófonas, pero con un significado diferente. Se parecen. Tienes que tener actitud para que Dios te haga apto para hacerlo. Amén. Entonces no seamos resistentes a la obediencia, no tengamos una resistencia pasiva a hacer las cosas de Dios, a poder obedecer, a poner en práctica, hermano, lo que dice la Biblia. Amén. Muchas veces llegamos a la palabra, llegamos a la escritura y vemos algo que nos incomoda y le damos la vuelta a la página, ¿verdad? Como que no queremos leer ahí. Estamos siendo resistentes. Quizás Dios nos está hablando en esa parte, ¿verdad? Y no le pedimos, Señor, enséñanos. Yo quiero hacer lo que dice tu palabra. Quiero hacer lo que el Señor quiere que yo haga en mi vida. El Evangelio, hermano, no es de gustos, es de que tenemos que poner toda nuestra obediencia de parte de Dios, a Dios, hermano. Amén. Obedecer, hermano, exige de nosotros hacer lo que la palabra dice y no lo que yo quiero, hermano.
ahí se está poniendo un poquito ya más difícil. Hay una exigencia. Como hijos de Dios, hermano, Dios nos exige que tenemos que hacer lo que la palabra dice, no lo que yo quiero. Si se tratara de hacer lo que yo quiero, hermano, entonces estamos ignorando el consejo de la palabra, estamos ignorando lo que Dios dice en nuestra vida, la guianza de Dios. Le estamos diciendo a Dios, yo soy autosuficiente, ya estoy grandecito, ya puedo caminar solo, cuando no es así. Dependemos de Dios, hermano, en todos nuestros aspectos de vida. En el trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en cualquier situación, hermano, usted no es autosuficiente. No es autosuficiente, hermano, ni yo soy autosuficiente, hermanos. Dependemos de Dios, dependemos de ver qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto a obedecerle. No se haga, ¿qué decía el Señor? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? Aleluya. Entonces tenemos que hacer lo que la palabra dice, lo que la palabra exige a nosotros y no lo que yo quiero, hermanos. No se trata de eso, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a 1 Samuel 15:22. Gloria a Dios. 1 Samuel. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Les pregunta, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que en la grosura de los carneros, hermano. Amén. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios hechos por hombres, hermano. Amén. El Señor, hermano, quiere que seamos obedientes. Me llama la atención, hermano, que Dios pone, sigamos leyendo, hermano. Dice, porque la rebelión, en el versículo 23 dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Amén. Dios los pone a la par. Dios los pone al mismo nivel de pecado. Dice ahí, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Entonces el rebelde, hermano, es como un adivino. Amén. Y según mi Biblia, hermano, los adivinos no entran al reino de los cielos. Y también dice ahí, y la desobediencia como iniquidad e idolatría, hermanos, al mismo nivel. Y también los idólatras, los fornicarios no entran delante del Señor, los inicuos. Entonces se da cuenta, hermano, la suma importancia de ser obedientes. Es muy importante, hermano, en nuestra vida. Es sumamente importante que pongamos atención a lo que Dios quiere cada día en nuestra vida, hermano. Amén. Muchas veces el Señor nos va a despertar, hermano, temprano, y si Dios quiere que oremos, tengamos que hacerlo, aunque nos cueste. Seamos obedientes, hermano. Le decía al principio, la obediencia, hermano, es una de las características que tiene que verse reflejada en nosotros. Amén. Se tiene que ver reflejada en nosotros, hermano. Entonces, hermano, a Dios, hermano, no le complace la desobediencia. Dios quiere que seamos completamente obedientes. No medio obedientes, ¿verdad? Completamente obedientes, hermano. Amén. Como seres humanos tenemos un libre albedrío, hermano. Es decir, nosotros mismos decidimos a quién obedecer. Se lo acabo de decir, ¿verdad? Usted tiene libre albedrío. Si lo obligan, no es obediencia. Entonces tenemos la libre decisión de decir,
¿A quién queremos obedecer? Y si queremos ser obedientes, hermano. Nadie, o mejor dicho, nosotros no podemos reflejar una obediencia, hermano, obligada. Eso no es obediencia. Amén. Romanos 6:16. Dice Romanos 6:16: ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Amén. Es decir, el Señor nos dice: ¿quieres seguir obedeciendo las cosas del que hace, que te llevan a pecar? Hazlo. Pero eres esclavo. Eres esclavo del pecado si obedeces a las intenciones que llevan a un desagrado a Dios. O dice ahí, o de la obediencia para justicia, hermanos. Nosotros decidimos si queremos ser obedientes o no, hermanos, a Dios. Yo le aconsejo, y el consejo de la palabra es que tenemos que ser obedientes a Dios. Que tenemos que mostrar esa obediencia a Dios, esa reverencia a Dios, hermano. Amén. La obediencia, hermano, le va a abrir puertas de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos o cuántos ya son bendecidos, hermano? Quiero que vayamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, hermanos. Vamos a leer algunos versículos del 1 en adelante. Gloria a Dios. Deuteronomio 28. Dice la palabra: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios. Diligente, hermano, es con cuidado. Amén. Ser cuidadosos al Señor, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Entiende el concepto? Y todas estas bendiciones, dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Es decir, usted va adelante y las bendiciones lo siguen. Usted va adelante y las bendiciones lo siguen. O sea, usted no va a buscar las bendiciones, sino que las bendiciones llegan a su vida. Las bendiciones nos alcanzan. Amén. Las bendiciones llegan. Amén. Muchas veces no nos damos cuenta de dónde viene la bendición, pero dice la palabra del Señor que las bendiciones se allegarán a nosotros, nos alcanzarán. Amén. Gloria a Dios. Si obedeces, ahí está el requisito, ahí está el clavo, hermanos. Amén. Si obedeces al Señor tu Dios. Si obedeces, repita conmigo, si obedeces al Señor tu Dios. Entonces empezamos en el versículo 3, dice: bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. 5. Bendita será tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición, ¿quién lo manda? El Señor. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano. ¿Usted lo recibe? Gloria a Dios. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da.
Amén. Gloria a Dios, hermano. Pero el requisito es si obedeces al Señor tu Dios, hermano. Tenemos, hermano, que obedecer a Dios. Usted no le gusta ser bendecido y a mí me gusta ser bendecido. Que el Señor los bendiga. Pero tenemos que ser obedientes a Dios, hermano. Amén. La palabra, le decía yo, nos exige que seamos obedientes a Dios, hermano. Que hagamos lo que al Señor le agrada. Amén. La obediencia, hermano, es un proceso, hermano, para cada uno de nosotros de perfeccionamiento. Es un proceso. ¿Entiende lo que es proceso, verdad? Es que no es que de la noche a la mañana ya voy a ser obediente, ¿verdad? Porque nos cuesta. Le decía yo al principio, como seres humanos, nos cuesta. Pero creemos en Dios que podemos alcanzar, hermano, a ser obedientes, a ser perfectos. Lo que leíamos al principio, hermanos. Es un proceso. La obediencia es un proceso de perfeccionamiento, hermanos. Amén. A uno les cuesta, a uno su proceso es un poquito más largo, para otros puede ser más poco, pero ¿sabe qué depende, hermano? El corazón y el querer hacerlo. Amén. Tito 3, hermano. Tito 3, del 3 al 8, hermanos. Dice la palabra, porque nosotros también en otro tiempo, ¿quiénes otros? ¿Quiénes nosotros, hermano? Nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también en otro tiempo éramos, diga conmigo, éramos, ya no somos, amén. Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, aquel que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que habléis con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, hermano. Entonces, ¿cómo empieza el capítulo? ¿Cómo empieza el versículo 3? Éramos, ya no somos. Es un proceso, hermanos. Es un proceso. Si hay alguna característica en su vida, hermano, de la que decía aquí, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, si hay alguna de esas características, tenemos que decirle a Dios que nos quite eso. Está en su proceso. Estamos pasando el proceso para algunos. Amén. La obediencia, entonces le decía, es un proceso que nos va a llevar a un perfeccionamiento. Es un proceso de perfeccionamiento en cada uno de nosotros. Amén. Pero el proceso se hace más corto o más largo en algunos, según, hermanos, el corazón que tengamos para con Dios. Si somos resistentes a la obediencia, hermanos, si nos resistimos a obedecer, poniendo nuestro pensamiento, poniendo nuestro razonamiento, o poniendo, se lo digo en otra palabra, hermano, excusas. Poniendo excusas para con Dios. Entonces nuestro proceso puede ser que se alargue un poquito más. Amén. La obediencia se aprende mediante el ejercicio de la palabra, hermanos. Amén.
Es un proceso, hermano, en nuestra vida, pero también la obediencia es un proceso que se aprende mediante el ejercicio de la palabra. No es un asunto, hermano, de espontaneidad. Amén. Es decir, de la noche a la mañana. La obediencia se aprende mediante el ejercicio de la palabra. No es un asunto de espontaneidad. Es decir, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Amén. Hebreos 5. ¿Tiene gozo, hermanos? Dios nos está hablando, hermanos, a todos. Amén. Hebreos 5, del 8 al 9. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos nosotros los que le obedecen, hermanos. Los que le obedecen. ¿Quién dice aquí la palabra que aprendió obediencia, hermanos? ¿Quién aprendió obediencia? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Aunque era, le voy a leer lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, hermanos. Amén. El Señor aprendió obediencia, hermanos. Entonces el Señor nos pone el ejemplo de la obediencia en Dios. Y entonces, si el Señor se pone como ejemplo, hermano, de ser obediente, y nos demuestra que la obediencia sí la podemos adquirir en nuestra vida, sí podemos ser obedientes, hermano. Si el Señor mismo nos lo pone como ejemplo, tenemos que seguirlo, hermanos. Amén. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios, dejar a un lado nuestro propio criterio y hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos quieren hacer lo que la palabra de Dios dice? Yo quiero hacer lo que la palabra de Dios dice, aunque muchas veces se oponga a mis pensamientos, a los planes quizás que yo tengo, pero yo quiero hacer lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Quiero que leamos, o se lo voy a leer, Josué 1, del 8 al 9, hermanos. Josué 1, del 8 al 9. Le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos va a guiar, hermano, a ser obedientes? La palabra de Dios. Amén. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Todo lo que allí está escrito, hermanos. Amén. Entonces tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, hermanos. Amén. El obedecer a Dios demuestra si verdaderamente le amamos. ¿Usted le ama al Señor?
¿Usted le ama a Dios? Primera de Juan 2:5. Amén. Primera de Juan. Dice la palabra: pero los que obedecen la palabra de Dios, es la versión Nueva Traducción Viviente, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Amén. Demuestran cuánto le aman, hermanos. Amén. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En eso sabemos que estamos en él, hermanos. Tenemos que demostrar que le amamos a Dios. Si yo le pregunto, ¿le ama? ¿Usted ya le ama al Señor? La respuesta rápida es sí, amén. ¿Lo vamos a demostrar o lo estamos demostrando? Esa es otra cuestión. Entonces, tenemos que amarlo, declararlo, pero demostrarlo, hermanos. Y demostrando el amor que le tenemos a Dios, hermano, mostramos la obediencia que le tenemos a Dios y verdaderamente demostramos mediante la obediencia que le amamos. El obedecer a Dios se vuelve un asunto de vital importancia si es que queremos alcanzar la vida eterna, hermanos. ¿Cuántos quieren alcanzar la vida eterna? ¿Sabe que es de vital importancia? Usted ha escuchado esa palabra quizás en cuestiones médicas, algo vital, ¿verdad? Algo que deriva un asunto de vida o muerte. Se lo pongo así, un asunto de vida o muerte. Juan 3:36, hermano. Y voy terminando, hermanos. Gloria a Dios. San Juan 3:36. Dice: los que creen en el Hijo de Dios, ¿usted cree en el Hijo de Dios? Tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Le había acercado usted la lupa a este versículo, hermanos? Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Sino que permanecen bajo la ira de Dios, hermano. Gloria a Dios. Quisiera que regresáramos al versículo de 2 de Corintios 10, donde empezamos, hermano. 10, 5 al 6. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos, se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, hermanos. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios.